Muy buenos días, ¿cómo están? Estamos cerrando una nueva semana con agenda constitucional. Hemos tenido semanas que ha sido difícil seguir el trabajo de los consejeros expertos. Ya veíamos y conversábamos la semana pasada del ingreso de las iniciativas populares que habían alcanzado las 10.000 firmas. Estamos a puertas de que se ingresen las enmiendas. Algunas novedades sí tenemos respecto a cuáles podrían ser, por lo menos algunos acuerdos de un sector. Estamos como siempre y saludamos junto a Soledad Bertelsen, académica de la Universidad de los Andes e investigadora de Polis, Patricio Zapata, académico de la Universidad Católica y director del Centro de Democracia y Comunidad, y junto a Francisco Zúñiga, profesor de la Universidad de Chile y presidente de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional. ¿Cómo están todos? Bienvenidos, buen viernes. Buenos Muy días. bien, buenos días, muy bien. Bueno, ya lo decía, tenemos algunas novedades. De hecho, ha sido difícil hacerle seguimiento al trabajo porque dentro de los mismos consejeros se han quejado lo difícil que ha sido ir avanzando y consensuando enmiendas. Algunos de ellos incluso han señalado que ni siquiera entre bancadas del mismo sector han podido socializarlas muy bien, por lo que me imagino estas últimas horas antes del lunes van a ser las más intensas. ¿Qué han sabido ustedes? Yo les voy a contar después lo que ha trascendido que han preacordado republicanos y Chile. Vamos, de Soledad. Bueno, la verdad es que he sabido poco, precisamente por esto, ¿no? Uno ha tratado como de ir tanteando, preguntando, y eso, da la impresión que al menos entre bancadas están bastante más herméticos, digamos, para conversar entre bancadas hasta que no se muestren las cartas. Como tú decías, yo creo que este fin de semana va a ser clave, va a ser un fin de semana de mucho trabajo. Lo único que sí como que he podido saber es que algunas enmiendas van un poquito quizás más en una línea de algunas cosas que uno pensaría quizás no deberían amarrar tanto en la Constitución y que uno podría discutir, que son cosas más infraconstitucionales o que quizás ahora que están cosas que están en la ley, no son necesariamente novedades para nuestro ordenamiento jurídico, pero que se les quiere dar rango constitucional. ¿Ya? En eso sí he visto algún movimiento como en esa dirección. Vamos a ver si eso para las otras bancadas es algo que les entusiasma, que se lo compran, digamos, de alguna manera. Eh, pero quizás por eso no me llamaría la atención que el lunes tuviéramos quizás una gran cantidad de enmiendas, ¿ya? O sea, no, porque si van en esa línea no es solo un par de cosas que se le quieran agregar al anteproyecto del comité de expertos, sino que probablemente los consejeros están pensando en bastantes cambios y eso no me llamaría la atención que el lunes tuviéramos una gran cantidad de enmiendas para tener que discutir. ¿Cómo lo ve Francisco, Patricio? Coincido con Lea Bertelsen en orden a que hay cierto hermetismo, relativo hermetismo respecto del contenido de las enmiendas. Ahora, yo creo que, bueno, vamos a esperar al lunes, ¿no? Pero el calado, la envergadura, el alcance de las enmiendas va a determinar cómo sigue este proceso. Ciertamente existen espacios para mejorar y aquí lo hemos conversado varias veces y hemos coincidido incluso en algunos temas que admitirían una mejora. Eh, pero yo creo de que la suerte del proceso constituyente se juega un poquito prematuramente en esta etapa. En esta etapa vamos a saber finalmente en qué medida las enmiendas hacen cortocircuito con las bases del Acuerdo por Chile. Patricio, han concentrado iniciando este día. Sí, estaba escuchando atentamente. Bueno, llegamos a este momento tan crucial en que se muestran las primeras cartas. No, no, no exageremos, porque todavía queda un espacio para ajustes, pero es un momento importante, en un doble sentido. Cuando conozcamos el lunes en la noche las indicaciones, vamos a poder dimensionar cuál es la brecha que habría que salvar. Si una brecha de 2 metros o de 60 metros. Yo entiendo que puede haber algo de tejo pasado en algunas indicaciones y hay que leerlas así para no hacer un juicio muy precipitado, pero de todas maneras me parece que ya el lunes en la noche vamos a tener una idea de cuál es
o de qué profundidad y ancho es la zanja que separa. Y en el esfuerzo en que estamos, se trata de llenar esa zanja, salvar esa zanja, o construir puentes entre los dos lados de esa zanja. El procedimiento, para que lo tengamos claro nuestros auditores, nuestras auditoras, es el siguiente. Las indicaciones son propuestas concretas que formulan una modificación al texto que ya hicieron los expertos. Es decir, aquí no hay hoja en blanco, aquí hay una base sobre la que se trabaja. Es el preproyecto de los expertos. Entonces, los consejeros van a firmar, tienen que haber 5 firmas, 10 firmas, cambios concretos. Así que nosotros, allá por el martes o miércoles próximo, vamos a poder tener un comparado, donde vamos a tener el texto de los expertos en la primera columna, y luego vamos a tener probablemente unas 2 o 3 columnas más respecto, no sé si de cada artículo, pero quizá de cada artículo vamos a tener la propuesta de los consejeros ABC, DEF, JKH. Entonces, por eso digo, en ese momento vamos a saber cuál es la brecha. Yo lo único que espero es que el método sea lo suficientemente plástico para que se produzcan las conversaciones. Hasta el momento, el método no ha sido un método hospitalario con la conversación política. Hasta el momento, lo que hemos visto es que los consejeros escuchan a unos expertos, los expertos de antes, los expertos nuevos, los otros expertos, pero no se ven muchas conversaciones entre ellos. Yo espero que este método tan formal no impida que se converse. Y ahí vamos a tener que ver cuán plástico es el sistema, porque yo digo, vamos a tener 3 columnas para cada artículo el próximo miércoles, 3 opciones para cada artículo. ¿Va a ser posible encontrar una cuarta? ¿Una intermedia? ¿Una que recoja un poquito? Porque lo contrario estamos amarrados, digamos, como en las pruebas de selección múltiple que uno tenía en el colegio. Elige la A, elige la B o elige la C. A mí me gustaría que hubiera una opción B, que sea algo así como un poquito de todas las anteriores. Espero. Y si va encima, y aquí cierro, pareciera ser que tanto republicanos como Chile Vamos están llegando con acuerdos precocinados. Estamos hablando de acuerdos precocinados por un sector que tiene 2/3 de la convención, del Consejo. Entonces, está bien, está en su derecho, pero ¿qué margen nos deja eso para, repito, buscar la opción D, un poquito de todas las anteriores, y no quedar restringidos a simplemente votar? Vota la A, vota la B o vota la C. Así que esa es mi esperanza de que tengamos finalmente esa conversación. Bueno, lo que tenemos como novedad, ya un poco más concreto, es que se han realizado algunas reuniones. Yo les decía, se han quejado algunos consejeros de que no han tenido ni siquiera conversaciones dentro de su misma bancada, pero sí ha ocurrido unos acercamientos entre Chile Vamos y republicanos, y hasta ahora, al parecer, habrían 15 materias en las que habría al menos un preacuerdo. Probablemente en estas horas van a tener que ultimar todos los detalles, pero les voy a ir diciendo las cosas que se supone tienen acordadas para que demos una mirada. Tal como dice Soledad, probablemente algunas de estas no son materias propiamente constitucionales, pero si ellos llegan a acuerdo y tienen los votos para hacerlo, lo más probable es que puedan avanzar con esas iniciativas. Salud, pensiones, parte del sistema político son algunas de las áreas más relevantes. Por ejemplo, como primer punto, la propiedad y heredabilidad de los fondos de pensión. Este es un tema que se debatió muchísimo en el proceso anterior. Hay pleno consenso en Chile Vamos y republicanos que esto tiene que ser así, por lo que lo más probable es que van a terminar buscando algún mecanismo para dejarlo mucho más explícito de cómo viene de la propuesta de los expertos. ¿Qué le parece este tema en particular, Soledad? Algo hablamos de esto la semana pasada. Dada que este es un segundo proceso que viene como un poco de reacción del proceso anterior, a mí no me extraña que
adquieran fuerza ciertos temas que en el fondo no fueron escuchados en el proceso anterior, ¿ya? O sea, como que una reacción con más fuerza hacia temas que fueron tapados, no escuchados, no puestos en la convención, ¿no? Entonces, a mí no me extrañaría que efectivamente tenga fuerza este tema porque se insistió mucho en el proceso anterior, no se le dio una cabida explícita, y porque además sabemos que es un tema muy popular como de forma transversal en la gente, ¿ya? El hecho que hayan habido dos iniciativas de norma populares que iban en esta línea, ¿ya? Una mucho más extrema que la otra, eh, da cierta muestra de que a la gente esto sí le importa, y por eso mismo, no solo por tener los votos en el Consejo, creo que la derecha va a estar interesada en ponerlo, sino también por darle cara a la ciudadanía, acercar el proceso constituyente a algo que para la ciudadanía es cercano, ¿ya? Porque claro, de nuevo, siempre hemos dicho, para discutir la atribución del presidente, la verdad es que a la gente quizás no lo siente muy cercano, no le llama la atención, pero decirle, mira, este texto está asegurando la propiedad de tus ahorros previsionales, claro, es algo que quizás para hacer campaña eventualmente puede ser muy útil. Y Entonces, además lo podemos ligar a una de las iniciativas más votadas, de hecho fue la más votada la vez anterior y ahora fue la segunda más votada, que con mi plata no, que justamente busca la propiedad y la heredabilidad de los fondos que mencioné. por eso yo creo que va a ser difícil que, aunque tal vez otro sector considere que esto es un tema que no deberíamos meternos, porque como alguna vez dijimos, no necesariamente tenía que estar explícito, ¿ya?, en la Constitución, y algunos consideran que esto está cerrando demasiado una reforma o la discusión sobre la reforma de pensiones. La verdad es que yo creo que están los votos, pero no solo eso, sino que en el fondo está el apoyo popular, que sería muy difícil no incorporarlo, ¿ya? Yo, por supuesto, sí espero que se incorpore de una forma, no como una de las iniciativas populares que decía que era una libertad absoluta para hacer lo que quisiera con esos ahorros, sino que protegiendo que son ahorros necesariamente para pensiones con un objeto específico, que yo tengo propiedad sobre ellos, pero que no hago lo que quiero con ellos. Porque el objetivo es mejorar las pensiones y mejorar la seguridad social, que es el derecho social que queremos robustecer. Entonces, que las cosas, una no contradiga a la otra, ¿no? Eso yo creo que es lo que habría que desear, esperar que se consagre. Patricio. A ver, yo no veo en principio contradicción insalvable entre una norma constitucional que garantice el derecho de propiedad de las personas sobre aquellos fondos que hoy día están en sus cuentas de capitalización o que mañana ingresen a esas cuentas de capitalización de acuerdo a la ley que rija. Primero, afirmar algo que los tribunales han confirmado una y otra vez, que hay una especie de derecho de dominio sobre esos recursos. Digo especie porque tengo el derecho de dominio, pero no para hacer cualquier cosa. Pero es mío, esa plata es mía. Eso que está reconocido por los tribunales de justicia, por la doctrina y por la ley, yo creo que ponerlo en la Constitución en principio no desarticula completamente la posibilidad de un acuerdo. Tampoco, creo yo, impide la posibilidad de un acuerdo que se indique que esos fondos, esos recursos que ya están en una cuenta individual, en caso de fallecer el propietario, el titular, se transmiten a sus herederos. Si eso es, yo creo, no me parece que sea como lo óptimo que una constitución entre en ese nivel de detalle, pero yo creo que no hay que ser demasiado ortodoxo cuando existe lo que Soledad y tú, Álvara, has comentado. Existe este contexto, esta sensibilidad, este sentido común. Ya. Entonces, no es la solución más ortodoxa ni más elegante desde el punto de vista del derecho constitucional, pero creo que nada de eso obsta a reconocer un derecho a la seguridad social. Eso no impide entender la seguridad social como un derecho social que descansa fundamentalmente en el principio de solidaridad. Ahora, si lo que se hace, además de lo que acabo de decir, es agregar, por ejemplo, todos los recursos que las personas aporten como cotización
tendrán que ir a su cuenta individual. ¿Ah? Bueno, ahí estamos entrando ya a cuestionar una cuestión que es, primero, propia de ley, absolutamente, y segundo, que ya pone un poquito en jaque la idea de que estamos ante un derecho social. Ahí sí tenemos un problema, ¿eh? Y quizá un problema con las bases del artículo 154, porque es un Estado social que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales. Y los derechos sociales tienen ciertas características. Una de ellas es que son universales. Así que todo depende. Es un poquito frustrante esto que hemos estado siempre diciendo, bueno, hay que ver, pero es verdad, hay que ver la redacción. ¿Ah? Si lo que se propone, repito, va en la línea de lo que dijimos al principio, yo por lo menos digo, bueno, ya, está bien, no impide el acuerdo, pero si va más allá, tendríamos una cuestión más polémica. Francisco, ve ese matiz también, ¿no? Respecto a Bueno, cuánto más allá se va, porque de hecho en Comiplata no, si no me equivoco, ahí sí van más allá en el sentido que cualquier peso que aporte el trabajador en su cotización tiene que ser para él mismo. a ver, si fuésemos rigurosos, tendríamos que preguntarnos qué debe estar en la Constitución, ¿no es cierto? ¿Mm? Y la respuesta sería lo básico, Lo mínimo, que claro. esté lo mínimo. Uno podría decir, bueno, ¿qué es lo mínimo? ¿Mm? Y podría ensayar un conjunto de respuestas a esa cuestión. Un jurista alemán, Haberle, dice que lo básico es la decisión sobre lo importante en una comunidad política. ¿Ya? Eh, y por tanto, la pregunta que tendríamos que hacernos a continuación es si es importante que la propiedad y la heredabilidad de los fondos de pensiones estén en la Constitución. Y aquí yo creo que hay, de algún modo, en la iniciativa popular de norma y en la discusión sobre este tema, un poquito de populismo jurídico. Como también lo hay en la demanda de no más FP. Porque yo creo que uno tendría que preguntarse si esas consignas, esos eslogan, resuelven el problema de las pensiones, de nuestros pensionados. Porque si yo declaro intangible el ahorro individual, estoy condenando a que quienes tienen pensiones modestas sigan teniendo pensiones modestas o miserables. Si yo consagro que todo aporte, todo ahorro, sea de fuente estatal, sea fruto de el ahorro individual de los imponentes, va a este fondo en el que hay propiedad y heredabilidad, sigo condenando a pensiones miserables. Porque no hay una componente de solidaridad. Entonces, yo creo que no es fácil la discusión racional de estos temas y la decisión de encomendarle la definición de estos temas al legislador y que no estén en la Constitución. Porque si están en la Constitución son también una camisa de fuerza. Ahora, Y una eso es camisa de exactamente fuerza, lo que buscan, porque a claro, cada cierto tiempo se vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad de un sistema pero de a ver, reparto, pero ¿por entonces qué se pone? esto es como una vacuna que se quieren poner para anticiparse a Pero, Bárbara, se pone en la mesa porque existe instalado el miedo a la confiscación de los fondos de pensiones. Sí. Yo no sé cuál es el origen de ese temor, para serte franco, pero ese temor fue instalado con éxito, pero no se resuelve con una declaración de esta especie si la cuestión es de cómo mejoramos las pensiones. Y sabemos que las pensiones con solo ahorro individual no mejoran, que hay problemas más complejos, que tienen que ver con las tasas de retorno, tienen que ver con las edades para pensionarse, tienen que ver con las lagunas, etcétera. Y en la que el aporte estatal, el pilar solidario, son básicos para las mejoras. Y por tanto, la solidaridad como principio compatible con la capitalización individual son elementos necesarios para plantearse una reforma de pensiones que mejore las pensiones del sector pasivo en nuestro país. Entonces, yo creo que más allá si discutimos o no el tema de la propiedad, el tema de la heredabilidad, como bien señalaba Patricio Zapata,
En la seguridad social, en la jurisprudencia de hace muchos años, existe la noción de que sobre los fondos de pensiones, los cotizantes tienen propiedad, pero es una propiedad afecta a un fin. Y el fin es la provisión de un bien público que es precisamente la prestación de seguridad social. Entonces, esto ya tiene ribetes que pueden ser, a mi juicio, lo digo con mucho respeto para quienes creen que esto es una solución, absurdo. O sea, la propiedad, la heredabilidad no resuelven el problema de las pensiones, pueden ser una camisa de fuerza y lo que es peor, a mi juicio, se tropiezan claramente con las bases del Acuerdo por Chile. El Estado social y democrático de derecho no puede renunciar a la universalidad de la protección y a un servicio público, a un bien público mínimo vital. Ahora, dado cómo están las cosas, dada la desconfianza, dado el proceso anterior, y pensando un poco lo que dice Patricio respecto como al pragmatismo, si ya se instaló, está instalado, nos guste o no, está instalado que hay un temor de que puede haber una reforma que quiera confiscar o tomar, apropiarse los ahorros de pensiones de los trabajadores. Eso ya está instalado, guste o no. Entonces, si esto se discutiera tan explícitamente, así como se discutió antes, lo votaron como 17 veces en el proceso anterior y lo rechazaron. Si ahora no se incorporara, bueno, sería un punto muy fuerte para quienes quieran hacer una campaña del rechazo y capaz que todo el texto podría terminar cayendo por cosas, entre otras, como esta. ¿No es muy arriesgado, Soledad? Yo creo que, por eso digo, yo preferiría hasta a esta altura, digamos, que quede, pero que quede bien redactado, ¿no? O sea, como un poco en la línea que decía Patricio. Yo no iría tan drástico a decir esto es incompatible con las bases, ¿ya? Porque efectivamente yo creo que depende cómo se redacte, ¿ya? Porque claro, si decimos que el Estado Social Democrático de Derecho implica todo lo que yo creo que implica la forma específica de cómo se protege salud, pensiones, etcétera, vivienda, bueno, creo que las bases no fueron tan lejos. O sea, no fueron al detalle, precisamente porque las bases yo creo que querían darle un margen al legislador, ¿ya? Entonces no podemos asumir que es una sola forma de hacer las cosas. Pero obviamente hay otras que son incompatibles, pero sobre todo incompatibles por el tema práctico de lo que decía Francisco, ¿no? O sea, necesitamos mejorar las pensiones. Creo que eso es un tema bien técnico. Y por ser muy técnico, creo que no les corresponde ese detalle al constituyente, ¿ya? Entonces, yo creo que sí va a tener que quedar algo sobre propiedad, sobre todo de lo actual, como mencionaba Patricio, para quitar este temor que tiene la gente de que sean confiscados, ¿ya? Y que efectivamente si no queda, concuerdo contigo, probablemente se instale la idea de que eso va a pasar o que hay una amenaza cierta y real, ¿ya? Entonces va a tener que quedar, yo creo que va a tener que quedar de todas maneras, ¿ya? Yo trataría de dejarlo hasta ahí en el sentido de no tampoco amarrar ni más ni menos, o sea, tampoco dejémosle al legislador el resto, digamos, ¿ya? Para ver cómo mejoramos las pensiones, que en el fondo es el problema, uno de los principales problemas que nos llevó, yo creo, a la discusión constitucional en primer lugar. Lo voy a cambiar a otro tema que también se supone habría un acuerdo hasta ahora, y esto es un tema que también se discutió en la comisión de expertos, no llegaron a un acuerdo porque para algunos esto sería casi como constitucionalizar las ISAPRES, o lo que se llame parecido en un eventual nuevo sistema. Libertad de elección en el sistema de salud. ¿Qué es lo que se criticaba de esto? Es que aquí se está ya definiendo en la Constitución cuál sería nuestro mecanismo o nuestro sistema de salud, siendo que eso también para algunos debería ser una materia de ley, Patricio. Porque y lo último, una cosa es establecer que van a existir prestadores públicos y privados, y otra cosa es decir que con nuestras cotizaciones nosotros vamos a poder elegir si queremos un seguro público o privado. Claro, sí. Aquí hay una dificultad importante. Nosotros en Chile financiamos buena parte del gasto social a través de los impuestos. Esa es la manera natural de financiar el gasto social. Y todo lo que se recauda por impuestos va a un presupuesto que se distribuye. Pero existen en la historia chilena desde hace 80 o 90 años lo que se conoce como las imposiciones. Primero se llamaron así, las imposiciones.
leyes de los años 40, años 50, decidieron financiar cierto tipo de derechos sociales, salud y pensiones, con imposiciones. ¿Qué son las imposiciones? ¿Son otro tipo de impuestos? Yo creo que no, porque no van esos recursos a un fondo común. No se pueden usar esas plata para comprar un acorazado, ¿ah? O para construir estadios. Son ahorros personales, como cuando yo tomo una plata de mi sueldo y lo pongo en una cuenta, ¿no es cierto?, a plazo, porque lo quiero usar para viajar a Europa. Tampoco, tampoco. No son otros ahorros, ¿ah? Solo que obligados. Es una carga que impone el Estado, autorizado por la Constitución, para un fin: la salud y la previsión. Esos fines son derechos sociales. Entonces, ¿cómo hacemos para que estos recursos, que son las cotizaciones, que la gente aporta de su sueldo, a veces son los trabajadores, a veces son los empleadores, se entiendan correctamente? No son un impuesto más, no van a un fondo común, todo eso no va a un fondo común. Quizá una parte va a un fondo común, pero un fondo común para la salud, un fondo común para la previsión, no un fondo común para, repito, comprar acorazado. Pero tampoco que entendamos esto como un ahorro puro y simple, un ahorro que me obligan a hacer. ¿Para qué? Para que yo haga lo que quiera después. Yo creo que es una cuestión compleja, pero que creo que se puede solucionar. En el caso de la salud, ¿ah? Todo lo que se diga respecto al derecho de las personas a elegir prestadores es importante. Está muy instalado, la gente quiere poder acceder a distintos servicios y está la idea de que el Estado chileno necesita colaborar con los privados. Y la experiencia de la pandemia mostró que se pueden apoyar mutuamente. Ahora, el asegurador, ahí viene el problema, ¿no es cierto? ¿Puedo yo contratar con un asegurador privado? Bueno, veamos si es posible encontrar una fórmula en que las reglas de esos seguros, las reglas que rigen esos seguros, sean reglas compatibles con el principio de la seguridad social. Nuevamente, veamos hasta qué punto podemos avanzar en la idea de que el prestador puede ser un privado, pero lo suficientemente publificado. Hoy día en Chile, la mayoría de nuestros niños y niñas, yo ya no tengo niños en edad escolar, pero la mayoría de nuestros niños y niñas, ¿ah?, se educan en colegios particulares subvencionados. Pero esos colegios particulares subvencionados no pueden hacer lo que quieren, justamente porque reciben una subvención. Entonces no hay selección, no hay copago, no hay lucro. Eso configura una solución donde tú tienes un sector privado que participa, que es protagonista. La mayoría de nuestros niños se educan en colegios particulares. Y el Estado de Chile entrega recursos, pero no pueden hacer lo que quieren. Y eso está concebido como un derecho, el derecho a la educación. Decir más que esto, entrar en más detalle que esto, yo creo que va a ser imposible el acuerdo, ¿ah? Decir que todo lo que cotice una persona en salud tiene que ir a la aseguradora que esa persona escoja, ¿ah? Aunque no se llame ISAPRE, pero es una aseguradora de previsión de salud, o sea, una ISAPRE, ¿ah? Le pueden cambiar el nombre, digamos, pero si se entra en más detalle, bueno, se vuelve más difícil este acuerdo. Francisco, corremos el mismo riesgo acá que la iniciativa, que lo que comentábamos antes, porque esto también es un tema que se puso públicamente sobre la mesa y la gente quiere poder elegir y que se le asegure que puedan elegir entre lo público y lo privado. Entonces, una cosa es la técnica, lo que dicen los expertos, lo que uno entiende que podríamos terminar corriendo riesgo al constitucionalizar cosas que tienen que quedar como materia de ley, pero en este caso también es un factor que podría favorecer a una prueba. Yo quiero tener una mirada pragmática de estos temas, ¿eh? La libertad de elegir el sistema de salud es lo que tenemos hoy día. ¿Y qué tenemos hoy día? Tenemos la libertad de elegir entre dos sistemas de financiación de las prestaciones de salud: ISAPRE y FONASA, porque esos son sistemas de financiación público-privado. Yo
pregunto, ¿entendemos que el problema de la financiación privada de prestaciones de salud es un problema estructural? ¿Es un problema de costos asociados a la salud que encarecen progresivamente los seguros privados de salud? ¿Que la preservación del status quo significa reducir cuantitativamente quienes pueden pagar un seguro privado de salud? Esa es la cuestión de fondo. La crisis que estamos observando hoy día, el verdadero default de las ISAPRES, tiene muchos factores. No solo la obligación impuesta por una sentencia de la Corte Suprema, o por la provisión forzosa de las licencias COVID durante la pandemia. Lo que está de fondo es un encarecimiento de la salud, porque las tecnologías y las especialidades asociadas a salud han incrementado sus costos enormemente. Hay un problema muy importante de endeudamiento de las ISAPRES con los prestadores privados, con clínicas. Entonces, esto amerita una discusión racional que no se va a hacer en el Consejo Constitucional, no están los tiempos. Esto amerita una reforma legislativa que afronte el problema de verdad. Reforma que se ha estado pateando, además, en momentos Pero que llevamos más de 10 años, tanto en seguridad social como en salud previsional, reformando, postergando una reforma necesaria en que los técnicos están de acuerdo, básicamente. Entonces, llevar esto a la Constitución es casi absurdo, porque no resuelve nada. O sea, hoy día, si son 3 millones los beneficiarios del sistema privado de salud, a los costos de hoy, esa cifra se va a reducir a la mitad, porque simplemente el cotizante no va a poder financiar su seguro privado de salud. Y ese no es un problema del Estado, si tú quieres, en la perspectiva de un sistema público-privado. La propuesta de la comisión experta que le entrega esto a la ley y entiende que la salud es un bien público de atención preferente del Estado, sí involucra al Estado en la solución del problema. Hay muchas fórmulas, pero no deben estar en la Constitución porque nuevamente volvemos a la lógica de la camisa de fuerza. Soledad. Aquí hay que disiento un poco porque, a ver, me parece a mí que el gran problema de salud en Chile es la salud pública, ¿ya? O sea, y que con toda esta discusión nos hemos perdido un poco en que el problema son las ISAPRES por todo lo que ha pasado en el último año, ¿no? Pero la gente quiere mejor salud, eso es lo que quiere, ¿ya? No es que quiere que la salud sea privada, sino que quiere tener buena salud. ¿Y por qué van al sistema privado? Porque el sistema público no funciona bien, ¿ya? Entonces, ¿y por qué? Porque la salud es de lo más esencial de la persona. Las personas están dispuestas a hacer cualquier sacrificio con tal de salvar a alguien, de su familia, ¿ya? O sea, entonces, por la sensibilidad que procura, obviamente a las personas no les interesa solo acceder, sino también calidad, porque es debido a muerte literalmente muchas veces el tema de la calidad, ¿no? Entonces, yo no veo por qué mantener la posibilidad de elegir tiene que necesariamente perjudicar al sistema público. O sea, lo que nos tenemos que preocupar es cómo mejorar el sistema público. Habrá que hacerlo a través de impuestos probablemente. Yo entiendo que quizá la idea de fondo es que esa cotización se vaya a mejorar el sistema público, ¿no? Pero en el fondo no sé si igual se necesita el sistema privado porque el sistema público en este minuto no está preparado para recibir a toda la gente, ¿no? Y tampoco tiene la calidad suficiente para recibir todos los casos complejos. Entonces, a mí lo que me preocupa que pueda pasar con eliminar la posibilidad de elegir es que se diga, bueno, hay un sistema público de financiamiento, pero que usted igual puede atenderse al sistema privado, con ese seguro, como se le llama en realidad, bueno, hacerse un seguro, el sistema público de financiamiento. ¿Qué pasa? Algo parecido a lo que pasa a veces con las universidades hoy en día con la gratuidad, ¿ya? ¿A qué me refiero? En las universidades que exigen la gratuidad, el Estado les paga un arancel, pero se sabe que ese arancel no es completamente suficiente para que las universidades mantengan un nivel de calidad. ¿Ya? Se han aguantado algunos años, no sé cuánto tiempo más
no va a afectar la calidad de las universidades el sistema actual de gratuidad, porque es una NACEL que se sabe que no es completamente suficiente para mantener una universidad de calidad en investigación y en todas las cosas que se necesitan. O sea, a mí lo que me da miedo con el sistema de salud es que se diga ya no, va a ser un solo sistema público de financiamiento, pero que en la práctica eso sí afecte la viabilidad de las instituciones privadas, que las necesitamos para que haya salud en Chile en este minuto, porque el sistema público no está preparado. Entonces, concuerdo con un tema, es muy técnico, ¿ya? O sea, se requiere especialistas en economía, de especialistas en temas de salud, no puede quedar todo el detalle en la Constitución, ¿ya? Pero yo no veo que la solución al problema de la salud en Chile sea eliminar la posibilidad de tener seguros de salud privados, digamos, porque creo que el sistema público no está preparado para recibir a todo el mundo. Patricio, es interesante este tema porque tiene mucho más derivados de las que uno puede pensar a simple vista. Sí, claro, esto es por una parte bien técnico, pero al mismo tiempo es bien sustantivo, bien central. Tú no puedes tener un Estado social de derecho de verdad si no tienes un volumen de recursos. Por supuesto, no es el único requisito. Tiene que haber eficiencia en la gestión del Estado, tiene que haber transparencia. No se trata solamente de tener un montón de plata, porque la plata se puede desperdiciar. La plata podría ir a donde no queremos que vaya, pero es un requisito sine qua non. Si es que vamos a estar hablando en serio, un cierto volumen de recursos. Pasa algo raro, ¿no es cierto? Cuando se discute si en Chile hay una carga tributaria suficiente para sostener un verdadero Estado social, no sé si se han fijado, hay una discrepancia en los números, en los guarismos. Algunos participantes del debate dicen, no, estamos muy por debajo de la carga tributaria de países comparables al nuestro, de la OCDE. ¿Ah? Y otros dicen, no, estamos igual que los demás países. La diferencia muchas veces estriba en si se considera o no como parte de la carga tributaria lo que chilenas y chilenos cotizan para su previsión y para su salud. Si tú no lo consideras, si tú dices que eso no es parte de la carga tributaria, efectivamente estamos muy por debajo porcentualmente de los países que tienen un verdadero Estado social, muy por debajo. Si tú lo incluyes, si tú dices, no, hay que tomar en cuenta también, porque también es una carga que soporta el trabajador, bueno, estamos no tan lejos. Ya, pero seamos coherentes. Si vamos a considerar que esos volúmenes de recursos son parte de la carga que sostiene o sustenta el Estado social, no podemos tratarlos como ahorros cualquiera. ¿Me explico? No podemos sumar peras con manzanas. Entonces, el problema es bien de fondo. A mí en lo personal no me complicaría nada que tú dijeras, ¿sabe qué más? Estas cotizaciones van a tener tal y cual destino, la gente va a poder elegir. Si yo supiera que va a haber una carga suficiente, una espalda suficiente para un verdadero Estado social. Pero si tenemos la retórica del Estado social y tenemos recursos pocos y en las cosas importantes cada uno se rasca con sus propias uñas, nos estamos haciendo trampa en el solitario, nos estamos engañando a nosotros mismos. Entonces, esto es muy importante, Yo repito, yo sería lo más flexible, pero mientras tengamos claros los principios que están en juego. No es gratis hablar de Estado social, no es magia. Y por eso es tan importante que tengamos instituciones que funcionen, y la responsabilidad fiscal y el crecimiento económico, porque si no, no va a haber Estado social. Pero también tenemos que sincerarnos. Si vamos a decir que las cotizaciones de salud y de previsión social las vamos a contar y las vamos a considerar como parte del esfuerzo que hacemos chilenas y chilenos para financiar lo público, lo común, lo universal, lo general, tenemos que darle a esos componentes una cierta característica universal. De lo contrario, sinceremos, no.
no son parte, son otra cosa. Ok, entonces, ¿cómo llenamos la diferencia? Hay que subir los impuestos. No hay magia aquí, no hay magia, no hay saltos lógicos. ¿Ah? Si no son parte de este esfuerzo común y son esfuerzos individuales, perfecto, de cueve. Pero hay que llenar ese vacío, esa brecha con los países comparables. ¿Será que este debate no lo hemos tenido? Porque, claro, todos estábamos de acuerdo en el Estado Social y Democrático de Derecho, el principio suena muy bien, pero a la hora que le preguntan a la gente, no quieren ser solidarios con sus cotizaciones. No, o sea, si uno mira en pensiones, en salud, en todo, no, en cualquier encuesta, la gente quiere que todos los ahorros se vayan a su cuenta individual, por ejemplo. En este caso quiere poder elegir, y si puede elegir un sistema privado para que sus cotizaciones, que probablemente son más que quieren, no pueden acceder a ISAPRE, se mantengan ahí. Pero entonces, ¿qué queremos realmente? ¿Hemos tenido ese debate o deberíamos tenerlo? Yo sí quiero aclarar un punto, Bárbara. A ver, acordémonos que las ISAPRES no son ahorro. No es lo mismo que pensiones. Un seguro. ¿Ya? Ahora, es un seguro. Es muy distinto. O sea, yo pago el ISAPRE y no lo usé ese mes y perdí toda la plata. No es que esa plata esté guardada en una parte. ¿Ya? Entonces, igual es distinto. En muchos países del mundo sí, o sea, sí existe el concepto de seguro de salud, ¿ya? O sea, tampoco es una cosa que inventamos los chilenos, ¿ya? Precisamente por lo que decía Francisco, los costos de salud están creciendo muchísimo en todo el mundo. Entonces, uno tiene que estar... También hacerse la pregunta, ¿estamos dispuestos a seguir con la salud de hace 20 años atrás? ¿O queremos mejorar en calidad de salud? ¿Ya? Entonces, hay un problema también asociado con otros factores que no solo, o sea, por los avances, digamos, ¿ya? Entonces, pero una cosa, Soledad, que en el fondo, más que calidad, hay un tema de la oportunidad de la atención. Entonces, lo que ve la gente es que si es que tiene un seguro privado, va a poder acceder mucho más rápido a una atención y una operación de lo que puede acceder en el sistema público. Y mientras eso no se resuelva, es difícil que la gente quiera dejar de lado esa seguridad que ahora siente que tiene. Bárbara. Por eso, sí, o sea, a veces les digo, creo que es un tema muy complejo que llegar a cambiarlo de un día para otro es imposible. ¿Ya? Y que hay que cambiarlo, o sea, que hay que mejorarlo, pero considerando la situación en que estamos hoy, con el sistema público que partimos hoy, no con el ideal que uno quisiera. Francisco. Es que yo creo que estamos frente a falsos dilemas porque hay un problema de asimetría de la información. En los países que tienen salud pública de calidad, con cobertura universal, existen seguros privados de salud también. Complementario. ¿Ya? El problema no es elegir la posibilidad de tener seguros privados de salud, complementarios o no. El problema es financiarlos. Estamos condenados a un encarecimiento de los costos de salud que va a reducir progresivamente el número de personas que puedan financiar un sistema de salud privado. Eso es bien evidente, está en la discusión hoy día. Entonces, aferrarse a lo mío, a lo propio, a la propiedad de mis cotizaciones, es aferrarme a la precariedad de las pensiones de salud y a la precariedad de las prestaciones de salud. Y eso es bien evidente. Yo entiendo que a veces cuando se apela al populismo y a las soluciones fáciles, esto se distorsiona y hay poco margen para la discusión racional de estas cuestiones. Pero hay que hacer un esfuerzo de informar adecuadamente a la población sobre esta cuestión. El problema no se resuelve con una concepción posesiva del dominio de las cotizaciones. El problema se resuelve con una mirada pragmática acerca de cuáles son las fuentes de financiación de estas prestaciones de lo público. Y ahí el Estado tiene una responsabilidad, no hay duda. Más allá del rol de los prestadores, nadie ha puesto en cuestión el rol de los prestadores. Los prestadores son necesarios y el Estado no da abasto. O sea, se puso en cuestión en el proceso anterior. Lo que pasa es que se terminó definiendo bien, pero acuérdense que en un inicio dentro del sistema de salud ni siquiera querían incorporar a los prestadores privados. En tanto la posibilidad de poder recibir recursos públicos, lo que dejaría en jaque ese sector. Es una discusión que se zanjó, pero que la tuvimos. No hace tanto. Eso es pasado, Bárbara. Pero es un pasado que nos dejó medio traumados. Mal o bien, es pasado.
¿Ah? Bueno, hay hartas otras cosas que están recordando. Ahora abordamos en profundidad estas dos que sin duda son las probablemente más relevantes porque son las que enganchan con la ciudadanía, porque hay otras de las cosas que acordaron republicanos y Chile Vamos, o al menos en un preacuerdo, que tiene que ver con, por ejemplo, eliminar que la segunda vuelta presidencial coincida con las elecciones parlamentarias. Todavía está esta idea, sobre todo impulsada por republicanos, de reducir distritos y eventualmente republicanos les gustaría también reducir los escaños en el Congreso, ratificar el umbral del 5% para que los partidos puedan tener representación en el Congreso. Bueno, y otro tema que sí es muy debatido y ya lo hemos hablado antes es la posibilidad de agregar un nuevo capítulo de Fuerzas Armadas, quizás bajo el nombre de Seguridad Pública o algún otro, para encontrar apoyo más transversal, pero claro, esos son temas quizás más lejanos de la ciudadanía, a diferencia de los que comentamos ahora en profundidad, que son los que se discuten. Nos vamos a quedar muy pendientes para ver qué es lo que se presenta el lunes finalmente. ¿Qué esperan ustedes ya para cerrar? Le pregunto a los tres. Soledad. Ya lo anticipaba, probablemente van a ser muchas enmiendas. Sí, yo creo que van a ser muchas enmiendas. Yo quisiera que no fueran tantas, porque por lo que hemos hablado, ¿no? Porque el anteproyecto hizo un esfuerzo de acuerdo, pero quería mandar el mensaje de un poco algo que decía Patricio, ¿no? Tampoco asustarnos de que sean muchas, ya no es que volvamos a cero. También pasó con la comisión experta, ya que hubo un acuerdo al principio y después tuvieron 900 enmiendas y uno decía, Dios mío, pero ¿cómo vamos a tener 900 desacuerdos, no? Y logramos llegar a acuerdo. Entonces, yo Hay creo que eso muchos sería temas de un redacción, de mérito. puntos, comas, cosas ¿No? Que hay cosas de redacción y cada una vale por una, cada coma que yo cambie es una enmienda. Entonces, primero mandar mensaje, no asustarnos si el martes a las 8 de la mañana se dice, miren, no sé cuántas cientos de enmiendas tenemos, el número no es suficiente para dar un dato firme de cuánto estamos lejanas las posiciones. Creo que sí van a ser hartas por esto mismo que hemos dicho de que hay temas que no son quizás muy constitucionales. Puede estar la idea del tejo pasado. Entonces, lo más importante creo que va a ser después, ¿ya? La reacción frente a las enmiendas, el esfuerzo por llegar a acuerdos en estas enmiendas y que no que nos quedemos con A o con B o que haya una posibilidad de una letra C, digamos. Patricio. Bueno, yo quiero cerrar con una nota de esperanza. Lo que viene es muy difícil, muy complejo, pero se multiplican las señales también positivas. Yo quiero quedarme con... Ayer me puse a escuchar la intervención de Juan Antonio Coloma ante el Pleno del Consejo. ¿Ah? Juan Antonio Coloma lleva 45 años o 50 años en estos temas. Él muy joven integró el Consejo de Estado cuando era un niño imberbe, ¿ah? Juan Antonio Coloma. Y luego ha sido diputado y senador durante 30 y tantos años, presidente de su partido, de la UDI. O sea, tiene harto carrete en el cuerpo, digamos. Ha visto tiene mucho carrete y sabe de lo que está hablando y ha sido reelegido una y otra vez con grandes mayoría. Uno puede tener muchas diferencias de opinión, yo tengo hartas diferencias de opinión, pero al hombre nadie le ha regalado los espacios que tiene, digamos. ¿Ah? Y yo escuché atentamente su exposición y me pareció muy, muy encomiable el espíritu de su exposición. Yo espero que los consejeros todos lo hayan escuchado. ¿Ah? Repito, no vino de un hombre de izquierda, no vino de un hombre progresista, vino de un hombre muy conservador. ¿Ah? Pero a mi juicio, yo sentía que Juan Antonio Coloma estaba expresando su experiencia, la experiencia de alguien que vivió todo lo que uno ha vivido cuando tiene cierta edad y un aprendizaje. Aquí la clave es que los ganadores, incluso los que hoy día son ganadores, entiendan de que no sacamos nada con hacer un texto para nuestros intereses de corto plazo. Ese es como el gran aprendizaje de lo que ocurrió con la convención y es el gran aprendizaje de la historia de Chile. Si tienes la oportunidad de hacer una constitución, no hagas un traje a tu medida. Entre otras cosas porque la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida y resulta que después ese traje que hiciste a tu medida se lo pone otro, que tú ni sospechabas que podía usar ese traje. ¿Ah? Entonces, hay que hacer un traje,
pensando en que cualquiera puede el día de mañana ocupar la presidencia de la República y puede ser quien hoy día te da más miedo, no tiene por qué ser quien te gusta. En ese espíritu, yo creo que puede salir un texto razonable. Así que yo destaco, ojalá que lo escuchen todos y vuelvan a escuchar el mensaje de Juan Antonio Coloma. Nos quedamos con esa recomendación y cerramos con Francisco. A ver, yo creo que más allá del número de las enmiendas, es el calado, el alcance de estas y su compatibilidad con las bases del Acuerdo por Chile y su compatibilidad también con el anteproyecto de la Comisión Experta. Yo creo que aquí el Consejo Constitucional tiene que entender que ese texto es fruto de un acuerdo político constitucional que agotó las posibilidades en ese espacio del acuerdo. Y de ese punto de vista, me temo que la responsabilidad del proceso 3.0 recae en Chile Vamos y en el Partido Republicano, y en especial en el Partido Republicano. El éxito o frustración de este proceso. Y eso más allá del resultado en las urnas en diciembre. Porque si no logramos un proceso 3.0 con un pacto subyacente respecto a las reglas, en que el arreglo institucional, el traje, pueda usarlo hoy día el oficialismo de centro-izquierda, izquierda, o mañana el oficialismo de derecha o centro-derecha, si no llegamos a un acuerdo que tenga un pacto subyacente a él, habremos fracasado. Nos quedamos entonces a la espera. Ya vamos a tener un poco más de claridad la próxima semana. Muchísimas gracias, Soledad, Francisco, Patricio, por esta interesantísima conversación. Chao, que estén bien. Gracias que tengan por un la buen... invitación. Ya, pues, que tengan todos un muy buen fin de semana. Los dejamos invitados. Y la próxima vamos a tener conversaciones con consejeros, vamos a tener novedades de las enmiendas, todo esto bien cubierto aquí en emol.com.